Hola, buenos días. Vamos a ver hoy la situación de las petroleras en este momento, si merece comprarlas o no y a qué precios en caso de que merezca comprarlas. Durante este parón económico de 2020 hemos llegado a ver el petróleo cotizar en negativo, que es algo que nunca había pasado antes. Cotizar en negativo quiere decir que algunas petroleras han llegado a pagar a quien se quisiera quedar con el petróleo que estaban sacando en ese momento de sus pozos. ¿Y por qué han hecho algo tan raro como esto en lugar de dejar de sacar petróleo de sus pozos? Porque claro, a primera vista parece que lo más lógico es que si no te compran el petróleo, pues dejas de sacar petróleo hasta que alguien te lo compre a un precio normal. Pero lo que pasa es que los pozos de petróleo no se pueden parar y arrancar como cualquier máquina normal y corriente. Así que pagando a gente que se quedase algo del petróleo que han sacado los pozos, pues claro, las petroleras que lo han hecho han perdido algo de dinero. Pero han perdido menos dinero que si hubiesen parado los pozos para luego volver a arrancarlos. Lógicamente, si el parón hubiese sido más largo, pues sí que habría llegado un momento en que hubiese merecido la pena parar los pozos. Pero no se ha llegado a tanto. Por eso que el petróleo haya llegado a cotizar en negativo es algo muy sorprendente y llamativo, pero tiene una importancia relativamente pequeña al valorar las petroleras a largo plazo. Lo que sí es importante para valorar las petroleras a largo plazo es darse cuenta de que el petróleo cada vez tiene menos importancia en la economía mundial. Por ejemplo, la electricidad que se genera ahora con todos los parques eólicos y plantas solares que veis por toda España y por el resto del mundo, pues hasta hace relativamente pocos años se generaba con petróleo y con carbón. Otro detalle importante es que veis que el petróleo cada vez mueve menos las bolsas. Porque antes cada subida o bajada fuerte del precio del petróleo provocaba movimientos muy bruscos en las bolsas de todo el mundo. Pero ya no es así. Y no es así por lo que os decía, que el petróleo cada vez tiene menos importancia en la economía mundial. Y esto afecta mucho a las petroleras, claro, como estamos viendo y como vamos a ver ahora con más detalle. Lo que pasa es que las petroleras saben esto mejor que nadie y por eso el petróleo también es cada vez menos importante para las propias petroleras. Porque cada vez hay que verlas más para entenderlas como empresas energéticas en general que simplemente como empresas de petróleo. Por eso una cosa que tenéis que mirar en las petroleras es que cuanto mayor sea el porcentaje que representa el gas en su negocio, mejor. Porque eso quiere decir que llevan más adelantada la transición hacia las nuevas fuentes de energía. Y de hecho veréis que todas las petroleras, unas más, o sea, unas lo llevan más adelantado y otras menos, pero en todas el gas cada vez ganando más peso en el total de su negocio. La siguiente cosa a mirar en las petroleras es cuánto porcentaje representan las energías renovables, eólica, solar y todas las demás en su negocio. Y veréis que en todas las petroleras este porcentaje también va subiendo cada vez más cada año. Y este peso del gas y sobre todo las renovables cada vez mayor en las petroleras es lo que hace que, lo que os decía, que para las petroleras también es cada vez menos importante el petróleo. Y esto lógicamente es bueno para invertir en ellas a largo plazo. También tienen algo en otras energías, fuentes de energía o no fuentes de energía como el hidrógeno, que de momento son poco importantes en sus resultados. Probablemente en el futuro lo serán y tendremos que prestarle más atención, pero de momento cosas como el hidrógeno están en una fase muy prematura o muy incipiente y de momento sus resultados tienen una influencia bastante pequeña. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, creo que las petroleras tienen futuro, pero creo que hay que valorarlas de una forma un poco diferente a las de otros sectores de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque ese futuro de las petroleras se va a ir construyendo a base de ir abandonando su negocio tradicional para ir entrando en otros negocios nuevos, como este de las renovables y el hidrógeno en un futuro más lejano. Entonces, hacer esta transición es posible y lo van a hacer, pero tiene un coste que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorarlas. Porque pensad que la mayoría de las empresas de todos los demás sectores lo que van a hacer en los próximos años es seguir creciendo en el negocio que ya tienen, pero no cerrar el que ya tienen para entrar en otros negocios nuevos, que es lo que van a hacer las petroleras, más o menos. Entonces, el resultado de esta situación es que de las petroleras debemos esperar un crecimiento más bajo en los próximos años por el coste de esta transformación que tienen que hacer, que os estoy comentando. ¿Y cómo se compensa un crecimiento bajo durante bastante tiempo para que una inversión merezca la pena a largo plazo? Porque recordad que el crecimiento futuro es muy importante al invertir a largo plazo. Pues la forma de compensar un crecimiento bajo a largo plazo, o durante bastantes años, es haciendo la inversión a precios especialmente buenos. Porque si compramos las petroleras con una rentabilidad por dividendo inicial bastante alta, pues en pocos años, con los dividendos nos habrán pagado lo que nos cuesten ahora las acciones. Y además seguiremos teniendo las acciones que tengan en ese momento un crecimiento más alto o más bajo, seguirán siendo nuestras y seguirán dando dividendos y ganando dinero. Concretando, si compramos ahora petroleras con una rentabilidad por dividendo inicial del 7% o 10%, pues en unos 8 o 12 años aproximadamente nos habrán pagado en dividendos lo que nos cuesten ahora las acciones. Y esto aunque tengan un crecimiento bajo de los dividendos durante estos próximos 8 o 12 años. Y además dentro de esos 8 o 12 años seguiremos teniendo las acciones, lógicamente, que probablemente estarán pagando un dividendo más alto del que pagan ahora y valdrán más de lo que valen ahora.
Así que esto es una buena inversión a largo plazo, aunque el crecimiento del negocio en estos próximos años sea bajo. Un caso que ha resultado similar a este es el de BME, que probablemente va a ser excluida a bolsa dentro de poco, porque SIX ya tiene el 93% y parece que los planes son pasar del 95% para excluirla de bolsa. Entonces BME, comprada en la zona de mínimos de hace una década, pero no justo en el mínimo, sino en la zona de mínimos en la que pasó meses y meses y hubo mucho tiempo para comprarla, pues desde aquel momento hasta la OPA de 2020 ha pagado en dividendos más de lo que costaron las acciones en ese momento. Y eso que el dividendo de BME ha estado estancado en estos años, a veces ha subido algo, otras veces lo ha bajado, por lo que os he ido comentando en el foro. Y además de haber recibido en dividendos más de lo que costaron las acciones en aquel momento, pues en la OPA esas acciones se han vendido al doble o incluso al triple de lo que costaron en ese momento hace unos 10 años más o menos. Entonces, volviendo a las petroleras, creo que ahora mismo compradas con una rentabilidad por dividendo inicial del 7%, 10% más o menos, van a resultar una buena inversión a largo plazo. E incluso en algunos momentos están cotizando con rentabilidades por dividendo iniciales superiores al 10% mirando el dividendo de 2019. El dividendo de 2020 pues dad por hecho que prácticamente en todas las petroleras o casi todas va a ser inferior al de 2019, porque claro, este parón les ha afectado muchísimo a su negocio, han estado meses casi sin ingresos y lógicamente van a ganar menos dinero que en 2019 y van a poder pagar menos dividendo que en 2019, eso es algo prácticamente seguro. E incluso es posible que el dividendo de 2021 también sea inferior al de 2019, según cómo se vaya haciendo la recuperación de la actividad económica. Pero pensad que si compráis ahora una petrolera que da un 10% de rentabilidad por dividendo inicial mirando el dividendo de 2019, pues aunque en 2021 pagase un 20% menos de dividendo, os seguiría dando un 8% de rentabilidad por dividendo, que está muy bien. Una cosa importante es que esta situación les ha cogido a las petroleras con una deuda relativamente baja. Y esto es importante para aguantar este parón. Los datos de la deuda los tenéis en la web que tengo en la base de datos como siempre y el enlace está debajo de todos los vídeos. Y si en algún momento las petroleras tienen subidas bruscas, pues en ese momento yo dejaría de comprar. Entonces, por ejemplo, por todo lo que os he ido comentando en el vídeo, pues ahora mismo comprar petroleras con una rentabilidad inicial de un 4% o 5%, pues creo que no es muy interesante porque probablemente en los próximos años van a tener un crecimiento bajo por toda la transformación esta que van a tener que hacer. A lo mejor cuando tengan esta transición más adelantada dentro de un tiempo, pues sí puede ser interesante comprarlas con una rentabilidad por dividendo inicial del 4%, 5% más o menos. Pero en este momento creo que es mejor no hacerlo. Así que si suben y llegan a cotizar con esas rentabilidades iniciales del 4% o 5%, pues creo que se pueden hacer dos cosas. O esperar a que las acciones bajen, o si os sabéis usar las opciones, pues entonces vender opciones put a precios inferiores a los que coticen en ese momento. Y me despido ya hasta el próximo vídeo. Seguimos viendo como siempre en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.